Buenas tardes, noche, como se dice ahora. Damos inicio a esta hermosa presentación de este pequeño gran libro, Cuando el río rugió, basado en las memorias del ingeniero Juan Mossi. El ingeniero Juan Mossi fue el propulsor, el genio que llevó adelante. Entonces, este pequeño libro para niños se basa en las memorias, el escrito de él. Vamos a escuchar en primer lugar a la magíster Carmen Acosta, directora de la editorial La Alianza. Una gran alegría para nosotros poder en este recinto hacer el lanzamiento del libro El día que el río rugió, de la autora Leni Pane. Agradecemos al ingeniero Juan Carlos por la idea de organizar este evento en este lugar. Creo que este año se cumplen 53 años de la firma del Tratado de Itaipú y que es mejor que celebrar con un libro para que las generaciones futuras lo valoren, ¿verdad? Porque eso a veces nos olvidamos. Hablamos mucho de las guerras, la guerra del Chaco, la guerra de la Triple Alianza, pero hay que hablar un poco más de las cosas buenas que se hacen para que inspirarle a los jóvenes también a realizar grandes obras. La editorial en Alianza este año cumple 35 años de su fundación. Todo este tiempo llevamos trabajando, realizando textos escolares para alumnos, libros del plan lector para los chicos y capacitando a docentes y aceptar el desafío de hacer que los jóvenes y los niños sean lectores, que eso es muy importante para el desarrollo. Con mucho placer lancemos este libro, que lo hicimos con mucho cariño y será incorporado, por eso tiene esta forma, ¿verdad? Incorporado en el plan lector, y acá atrás ya se habla de los valores que se pueden trabajar y de a qué ciclo corresponde de la educación. Esa es la ventaja de tener así. Entonces el docente ya cuando mira el libro sabe para qué ciclo corresponde. Es un material que ayuda a comprender la importancia de la construcción de una obra fruto del esfuerzo de miles de paraguayos, símbolo del trabajo de dos pueblos hermanos, la represa Itaipú, una de las hidroeléctricas más grandes del mundo. Quiero presentar muy especialmente a nuestra autora, Leni Pane. Ella es escritora y docente. Es doctora en Educación por la Universidad Nacional de Asunción y licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Católica. Es miembro del número de la Academia Paraguaya de la Lengua Española y correspondiente a la Real Academia Española. Ha sido también presidenta del INDI, directora de la Biblioteca Nacional y fundadora y miembro de EPA. Escritoras Paraguayas Asociadas. Ha publicado libros de poesía, cuentos para niños y adolescentes y numerosas obras para adultos. Con la editorial en Alianza ha publicado los libros para niños Gatito, que se le dedicó a mi nieto, y otros libros para leerlos en Navidad a otro de sus nietos, y La corona y el vestido a otra de sus nietas. Con otras editoriales, ella ha publicado Paraguatismos, el español en que se habla, el español cotidiano de los paraguayos, Álbum familiar, Yuncucay, El sueño de Cesarito, Los recuerdos de la memoria y Sin cuentos. Tiene muchos más libros, bueno, pues por lo menos estos cuantos como vemos, es una mujer muy prolífica y completa. O sea, nuestra autora realmente. Y para terminar, queremos agradecer, aunque este libro es tan pequeñito, pero hay muchas personas que participaron. En primer lugar, a nuestra editora Jenny González, a la ilustradora y diagramadora Lorena Barrio, a la correctora ortográfica y de estilo Estela Peralta, y a nuestro jefe de producción Marcelo Torterolo. Toda esta gente maravillosa ha contribuido para que este libro llegue a nuestras manos. Aunque parece, ¿verdad?, cuando uno mira que chiquitito, pero más de 6 personas, aparte de la autora, trabajaron para que salga mejor. Muchas gracias. Me presentaron hoy como ingeniero, pero no, lo ayudé. Fui editor del libro.
de nuestro expresidente y jefe del lado paraguayo del proceso de construcción de Itaipú, el ingeniero Juan Carlos Guasmosi, y estos dos tomos que conforman su memoria, ¿no? Nuestra amiga y gran escritora Leni Pane convirtió, como nos señaló Carmen, en este libro para niños. Una gran obra, Carmen, porque los niños por lo menos tienen acceso al conocimiento de algo que no se enseña, está fuera de las mallas curriculares. El ingeniero Juan Carlos Guasmosi se destaca sobre todo por 3 grandes aportes al país, ¿no? Que son difíciles de que una sola persona concentre eso. Por un lado, con respecto a Itaipú, que es lo que le inspiró a Leni a contar esta historia, fue el presidente del consorcio de empresas paraguayas que aportó en torno de 25% del total de las obras realizadas en Itaipú, la mayor hidroeléctrica del mundo. En segundo lugar, fue el primer presidente civil después de varios gobiernos militares, casi 40 años de gobiernos militares, y aparece el ingeniero Juan Carlos Guasmosi como el primer presidente civil que inaugura una manera nueva de gobernar al impulsar un pacto de gobernabilidad que le dio espacio a todos los sectores a hacer las contribuciones, porque había que adecuar la Constitución del 92 a las exigencias actuales, una obra maestra de gran magnitud. Y en tercer lugar, en el campo empresarial todavía hizo aportes fantásticos al desarrollo de la ganadería. O sea, son virtudes que están concentrados en el personaje central retratado en esta obra y retrabajado en tu trabajo, Leni, que es fantástico, ¿no? Leni Pane fue descrita suficientemente por Carmen, por lo cual no voy a redundar. Es una de las mejores plumas del país y tuvo esta feliz idea, Carmen, creo que ambas contribuyeron a eso, de llegar a menores con el conocimiento sobre esta obra. Yo, a grandes rasgos, para que conozcan y tengan idea de lo que fue construir Itaipú, preparé 27 fotos para exhibirles. Y les comento que el ingeniero Juan Carlos Guasmosi tuvo la generosidad de obsequiarme 2.500 fotos aproximadamente. De esas tuve que seleccionar 17 para que tengan una idea de lo que fue eso, como desafío, ¿sí? Desde el punto de vista cronológico, todos saben que hace 4 días atrás se cumplieron 53 años de la firma del Tratado de Itaipú. Se firmó el 26 de abril de 1973 bajo el gobierno del presidente Alfredo Stroessner, que siempre me contaba el ingeniero Juan Carlos Guasmosi, no dejaba de ir a observar el desarrollo de los trabajos que fueron monumentales, como van a pasar a ver. Soy yo a los 35 años, el presidente Stroessner, y a la derecha ya el doctor Gabriel Páez de Carvalho, que es el presidente, el par mío del grupo de las empresas que conformaron Unicom. Eso nada más que para que... Perfecto, presidente, perfecto. Yo quiero comentarles una cosa, sí, que de noche el Borbón, donde se hospedaban las autoridades brasileñas y también las de Unicom, sí. Ahí lo conocí, yendo así de cara dura, ¿verdad? ¿No? Y simpatizó conmigo, que nadie sabe que es el ingeniero Paul Forber, este que está aquí, Ya. es el que diseñó Itaipú. Es como si fuese el arquitecto, Perfecto. el que hizo el primer proyecto de Itaipú, donde primero se estaban 12 turbinas y así después se Terminamos llegó a con 20. Y la gente siempre se debe preguntar por qué el vertedero se hizo al lado paraguayo.
y porque el lado paraguayo era más bajo que la costa brasileña. Sí. Entonces, en vez de gastar en hacer hacia el lado, se hizo del lado paraguayo. Mucha gente dice, ¿por qué se hizo esto y no del Brasil? Y otra cosa, esta ataguía de hormigón iba a ser de tierra con un manto de arcilla, como se hizo para el desvío del río Paraná, hicimos también en Yacyretá. Y después se estudió cómo se iban a hacer los anclajes, si era de tierra y con un manto de arcilla. Al subir el río, podía llevar todo de vuelta, y el costo otra vez de sacar toda la tierra, porque lógicamente esto es angosto porque es hormigón, entonces tierra tenía que dimensionarse de acuerdo a la altura correspondiente. Claro. Este señor Paul Folger en el año 2014 vino a Alto Paraná y a visitar Itaipú, y después yo lo invité a ir a mi oficina. Era muy amigo mío, acá está. Daba gusto ver y aprovechar la ciencia de estos grandes técnicos brasileños como el profesor Garcés, gente que enseñaba en la facultad. Correcto. Y de noche ellos estaban cenando y ahí también me acercaba y hacían las preguntas. Y los tipos tuvieron, como eran maestros, tenían vocación luego de enseñar y nosotros aprender. De modo que las discusiones se hacían en forma amigable y explicando bien el pro y el contra de todas las cosas. Correcto. Era una carrera de aprendizaje, tal así como, por ejemplo, el hacer el hormigón con hielo en vez de agua, ¿verdad? Para que la dilatación... Fueron descubriéndose para nosotros cosas totalmente inéditas que no conocíamos. Nada más que eso quería fabuloso, explicar. presidente, pero en cada foto me gustaría que nos explique, porque se percatan bien ustedes de que ese muro se hizo para que se pueda trabajar en el lecho del río, ¿cierto? Como el lecho de agua no podía estar, ¿sí? Este muro está contenido. Correcto. Seguimos adelante. No son muchas las fotos y de paso hacemos ya. Que quedó en el canal para poner después, ya en la época de Fernando Enrique Cardoso y la mía, para poner las 4 turbinas más sobre el canal, que quedaron preparados eso, en un principio para no encarecer toda la obra, y después se fue haciendo en la medida de las necesidades. En ese entonces pensábamos nosotros, cuando Kencho Rodríguez era presidente de la ANDE, que el crecimiento de uso de la energía iba a aumentarse en un 6% por año. Nos equivocamos grande. Entonces, desde ahí empezamos a advertir, señores, hay que pensar ya en el futuro de otra fuente de energía. El día 28 el Paraguay se va a quedar sin corriente. Los jóvenes van a pedir, quiero conectar para un ventilador, no se le va a poder dar, porque también se le dio acá en este momento a las electrointensivas, porque pagaban más. Pero, lógicamente, con De Bernardi coincidíamos, las electrointensivas no traen nada bueno para nuestro país. Lo que tenemos que buscar son empresas que industrialicen o aumenten la capacidad productiva de nuestros productos primarios. Vale decir, aumentar el valor de nuestra producción primaria para poder exportar. Y no hay que hacer aluminio. Lógico, vienen acá a querer usar nuestra energía, pero ¿qué beneficio trae? Primero hay que importar la materia prima. Segundo, gastar nuestra energía y se exporta. Nos queda un peso al Paraguay. Entonces, yo creo que una política que se va a tardar, que esto es suspender a estos electroincentivas si queremos pasar del año 28. Pero nadie nos cree. Hace ya 30 años que 33 años que estoy en la presidencia, y decíamos, señores, cuídense de esto. El Congreso nunca nos dio bolilla como para ya hacer un estudio, porque Corpus es una empresa que tiene que tener el acuerdo de Brasil. Al poner Corpus, la cota disminuye la altura de Itaipú, vale decir potencia.
Entonces los brasileños, lógicamente, que no comparten que se haga corpus, ¿verdad? Correcto. Y Argentina está siempre en su diversidad política también, que ahora parece que se va a enderezar, pero no hay nada definitivo. Sí. De modo que eso tiene que llegar a una bruta negociación política para llegar a ese objetivo. Perfecto, presidente. Le pido que quede con el micrófono porque voy a seguir mostrando otras imágenes que nadie mejor que usted para explicar. Si me permites, Sí, presidente. ustedes ven que el herraje va por etapas, llamémosle así. Bueno, ocurrió una desgracia y que ese señor vive todavía. Resulta que se ponen un cinto para atar los hierros, llamémosle así. Sí. Y el tipo para cambiarse de lugar y poder alcanzar un cigarrillo y fumar, no se volvió a poner el cinto. Pero quedó la impresión que tenía. Sí. Y cuando el tipo se recuesta, se va de espalda así y cae. Y la segunda fila de esos hierros le perforan así. Con esa suerte de que el tipo que estaba el guinchero, que tiraba el hormigón, se dio cuenta de eso, tiró el balde y en 3 vueltas le alzó de la cintura que estaba atada por él, ¿verdad? Y con eso directamente a la ambulancia. Sí. Bueno, pues ese señor no murió, porque Dios no quiso y estuvo otra vez. Esa fue una de las pocas experiencias que tuvimos, pero la seguridad en la obra realmente como ninguna se ha mantenido intacta, no hubo desgracias personales. Correcto. Cuando aludió al presidente, 3 elementos más me gustaría destacar. Se firmó originalmente el tratado, la idea era 12 turbinas. Terminó con 20 turbinas. Actualmente es lo que tiene Itaipu. 2, llamó la atención desde hace décadas sobre una crisis energética porque nosotros tenemos un crecimiento anual calculado por la ANDE de 18% al año. Y a partir del 28-29, dentro de 2-3 años, vamos a estar en crisis. No va a haber energía para encender un foco más. ¿Sí? Y 3, el carácter monumental de la obra que estamos viendo. Esto ya está en la preconstrucción de lo que podía ponerse después, las 4 turbinas. Y el puente se hizo para poder seguir trabajando. Este proyecto tiene la virtud, digamos, que ha aprovechado el sistema topográfico del lugar para aprovechar. O sea, se excavaba donde tenía que bajarse y se cargaba donde iba después la presa del lado brasilero, que fue una pieza de tierra de casi 9 kilómetros de largo. Entonces todo eso se buscó abaratar cosas. Correcto. A pesar de eso, fue una de las hidroeléctricas más baratas que se conocen en 4 volúmenes. Correcto. Imaginen 9 kilómetros de acá a San Lorenzo estamos hablando, ¿sí? Esa era la extensión más o menos. Fíjense las maquinarias, el tamaño de las maquinarias, que dicho sea de paso es tratado en el libro de Leni como gigantes de acero. Pues Itaipu no solamente fue un desafío para la ingeniería, fue un desafío para las productoras de maquinarias. Y el ingeniero Guasmosi me explicaba y se explica en sus memorias que esas máquinas se hicieron para la construcción de Itaipu. Sus ruedas eran... Un comentario nada más. Sí. El puente que se terminó en Presidente Franco tiene una pequeña historia de que un problema con Lerner, que era el gobernador, intendente de Curitiba. Intendente. Resulta que todos los exportadores de soja del Paraguay me vinieron a ver de que no podían cumplir sus contratos, porque el banco en Paranaguá les esperaba 3 días
Y si no estaba la carga, lógicamente tenían más arriba cargar la soja brasilera solamente. Entonces me pedían que yo pida al presidente la posibilidad de que unas horas solamente transiten camiones con soja paraguaya. Le pedí, como mi gran amigo mío, Fernando Enrique, nos cede desde las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana. Sí. Entonces se tuvo que abrir una aduana más o menos a la altura de la casa de Carlito Barreto y se presentaba ahí la carga con todo el pesaje correspondiente y salían los camiones, no había 2 metros entre paragolpe delantero y paragolpe trasero. Pero ¿qué ocurrió? La perrada, en vez de pasar a las 8 de la noche, ya a mediodía cruzaban a Foz de Iguazú. Se iban en la calle principal, extendían su carreta pesada, le hundían el piso y extendían abajo una hamaca tomando su tereré, haciendo sus necesidades, etcétera, etcétera. Sí. Y este señor Lerner, que fue el que diseñó Curitiba, que es una ciudad súper ordenada y muy linda, le protesta al presidente Fernando Enrique, el cual me llama y me dice, ¿te vas a ir a Uberaba? Sí, voy a irme a la exposición. Nos vamos allá y veo que está Malán, que era presidente de Banco Central, está el canciller Lampreia, está Eliezer Batista, el cranoteca de Brasil de la época de Collor de Mello. Entonces yo lo llamo a Jiménez Gaona y le digo, con él, mándenme en el avión el ministro de Hacienda, el canciller mío, etc. Ahora mismo en un avión, pensando nomás que sospeché qué es lo que me iban a tratar, ¿verdad? Muy bien, termina la exposición a las 2:30 de la tarde, nos vamos a almorzar todos. Ese almuerzo duró hasta las 1 de la madrugada, donde se resolvió, para evitar todos estos problemas, hacer otro puente, que es el que se terminó. Pero Lerner dice, no, Foz de Iguazú no, como diciendo los paraguayos, son unos puercos, ¿verdad? Por eso se hizo en presidente Franco, y llegó a que el puente está listo, pero un trabajo igual que se necesita para acceder a ese puente. Vale decir, el costo es casi 3 veces más que lo que costó el puente. Pero es lo que se necesita para poder acceder. En este trabajo por eso es que no está funcionando ahora. Sí. Eso nomás quería comentarles a ustedes el por qué se hizo en un lugar que el acceso va a costar más caro que el propio puente. Pero hay que arreglar las relaciones de alguna manera. Correcto. Ese es el puente que se inauguró ahora. El expresidente estaba aludiendo cuando él era presidente se tenía que construir un puente multimodal, ¿sí? Para vehículos y ferrocarriles. Y en los ferrocarriles se iba a llevar la soja. Ese era el puente que se saboteó en el Congreso y lastimosamente casi 25 años después tenemos un nuevo puente que necesita una obra de estas para poder habilitarse para el transporte pesado. ¿Sí? Otro tema difícil era de llevar esto, hecho parte con la empresa CIE, paraguaya también, que participó en sociedad con otras similares brasileñas. Llevar estas cosas por la ruta era un verdadero drama. Había que llevar por partes y armarlas allá en la obra. Les quiero contar que cuando recibimos las máquinas, elegimos Caterpillar por la asistencia técnica y de repuestos. Vinimos las máquinas hacia Asunción y el guinche de Asunción se iba al agua, no podía alzar las máquinas. Sí. Entonces de verdad me dice, mire, yo tengo la solución. Donde se bajaron las turbinas de la Caraí, les voy a alquilar, pero hágame usted el camino y la pavimentación. Así hicimos y mediante eso no se desarmaron las máquinas para volver otra vez a armar haciendo en pedazos. Sí. Todos estos vericuetos y dificultades
también se sobrellevaron. Pastor. Correcto. Presidente, ¿cómo trasladaban esto de Asunción a la zona de obras? Me gustaría que comente eso brevemente. Otra anécdota. Resulta que por el tratado, ni Brasil ni Paraguay no cobraban ningún impuesto a las máquinas que iban para Itaipú. Entonces yo solicito al ministro de Hacienda para liberar el impuesto como dice el tratado. Y había un sobrino del ministro Barrientos que decía, no, es camión, de modo que camiones tiene que pagar. Y era una discusión así, larga y tendida, y que cuando yo venía a la reunión semanal en la obra con el superintendente, doctor Portes, y el otro superintendente con 5 años, 5 represas encima, me decía, yo contaba que el secretario de ministro no permite, mas pues vos sí, explica, más no justifica. Famoso, explica, pero no justifica. Hasta que me tuve que ir al palacio, le pedí a Mario a una audiencia, yo me fui así en camisa nomás, y me dice, él había mucha gente. Entonces me dice, te voy a atender acá afuera, porque hay mucha gente todavía. ¿Qué fue? Y le digo, mire, Mario, me ocurre esto, no, y ya estoy siendo retado allá por falta de labor, tal vez nuestra, y no se puede, no puedo remediar, y vengo a pedir una audiencia con el presidente. En ese momento, Stroessner abre la puerta y me dice, ¿y usted qué hace acá? Y le dije, vine a pedir una audiencia con usted. ¿Y qué es lo que quiere? Rápidamente le dije, y miró así su reloj, y me dice, ¿dónde están estos equipos? En la calle Artigas, en lo de Petersen. ¿Se puede ir a ver? Sí. Bueno, en media hora voy a estar ahí. Yo corro a Petersen a decirle a Yarrita, mire, va a venir el presidente a mirar la cosa. No me creyó la señora. Se fue a pintarse, a hacer un bus. Y venía a pescar, venían los camiones, eso que sí. Saltaban los soldados por todos lados. Ya rodearon toda el taller de Petersen y aparece esto. No le quiero mentir a usted, pero subió Stroessner ahí, ¿verdad? En el otro lado hay una escalera, ahí está a la izquierda, ¿eh? Claro. Bueno, y se sentó ahí y me dice, ¿hay poder? Sí, le dije, es automática, es como un auto. Entonces le pongo, le arranco y le muestro. Parecía un niño de 15 años con un juguete en la mano. Era espectacular es fantástica esa. Pero quiéranse creer que a las 4 de la tarde de ese día, en mi casa, tuve el decreto firmado para liberar la máquina. Después me voy al ministro de Obras Públicas. Mire, llamaba Juan Cáceres. Y le digo, mire, ministro, necesitamos la ayuda de la policía caminera. ¿Para qué quiere? Y quiero llevar los equipos, no hay otra manera que ir rodando de acá allá. ¿Y cuánto tiempo lo van a necesitar? Y no sé cuánto podíamos avanzar por día. Pero ¿por qué no hacemos una prueba? ¿Verdad? Sí. Vamos desde la madrugada, vamos a cerrar el tránsito y a ver cómo nos vamos a la noche. Y así en 3 días y medio llegamos a Ciudad del Este con todos los equipamientos allá. Era un festival en cada pueblo que pasábamos, de la gente que miraba el tamaño de las máquinas. Inédito. No se podía transitar, ocupaba los 2 lados de la ruta. Entonces a veces pactaban y salían afuera las máquinas, pasaban cuando había embotellamiento y volvían a retomar. Una historia fantástica, sí. Motoscraper, esta fue para cargar la presa de tierra. Para cargar la presa de tierra. Era un alto rendimiento también. Sí. Esta, por ejemplo, para cargar el hormigón acá en el centro, ya a esta altura no se podía hacer cuando estábamos cargando la parte de abajo con los camiones hormigoneros, ¿no? Entonces tuvieron que poner unos tensores, así como donde se calcaba el balde y iba hasta el otro lado.
y ahí se bajaba el hormigón en el medio, ya cuando en la parte final. Otra cosa que vimos que fue una innovación para nosotros. ¿Cuántas personas llegaron a trabajar en el momento de mayor total, en total, Unicom, Conempa y en la propia Itaipú, casi 35.000 personas en total. Pero del lado paraguayo alcanzamos 12.000. 12.000. ¿Y cómo, dónde almorzaban, desayunaban y comían esos 12.000? Bueno, ahí tuvimos que hacer, quiero que escuchen, como estaba diciendo yo en el comentario recién a un periodista, había que cuidar la alimentación. Sí. Por lo que al transitar el camino crítico, nosotros teníamos que llegar a la fecha para hacer el desvío, porque el río ahí bajaba mucho. Sí. Sí, porque el río Paraná sube de un día para otro 9, 10 metros, ¿verdad? Entonces es un peligro. Había que bajar para no levantar tanto el muro, etc. Y no se puede faltar al trabajo. Y la infección en la alimentación había que cuidar. Teníamos inspectores de la Itaipú misma, del Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Cómo? Agricultura y Ganadería, para controlar la veracidad de eso. Así como también controlar el taller. Si hay muchas máquinas, quiere decir que el mantenimiento no es eficiente, ¿verdad? Por eso se está cuidando. Y lo mismo las explosiones para hacer el canal y para mismo el lecho de la represa, se usaban 30.000 toneladas de gelamón por vuelta. Claro. Sí. Imagínense ustedes, si de los pozos que se hacían, se robaba 500 gramos por vuelta. Hacer volar Foz de Iguazú y presidente Stroessner, punto. Claro. Que había que controlar eso, porque era un explosivo muy potente. Construyeron un lugar donde puedan desayunar, almorzar y cenar 12.000 personas. Construyeron un cine también, presidente, un lugar donde ver, y se entrenaban en el Roma y en el Granado simultáneamente en Itaipú. Ellos construyeron un cine con 800 butacas. Se turnaba la gente para ir. Otra cosa fue el tema de la salud. También. Sí. Itaipú nos encargó a nosotros la administración del hospital que era de Itaipú. Sí. Y tuvimos mucho éxito porque yo puse como condición de que iba a elegir los mejores médicos y no íbamos a mirar la afiliación política de ellos. Sí. Nos costó, pero me respetaron y cumplieron. Sí. Entonces esa es la fama que se llegó a llegar a Ñaligia. Cuando me llama la hermana de Germán Martínez y me dice, estoy aquí con doña Ligia, te quiere hablar. Y le dije, ¿cómo no? Mira mi hijo, me quiero operar en tu sanatorio. Ligia Mora de Stroessner. Se fue a con mucho gusto le dije, pero yo temblé. Mira si le pasa algo a esta señora. Bueno, lo cierto es que lo llaman a los médicos, director del hospital, a todo, y se operó. Desinfecté hasta las manzanas de alrededor. Mira, se le pasaba algo a los Juan de nosotros. Es claro, se pasaba algo. Fue una experiencia única. Y aquí están dos grandes protagonistas. Les comento que este edificio lleva el nombre del ingeniero Enzo de Bernardi. Este centro, ingeniero, el edificio, el ingeniero se llama Enzo de Bernardi. Era, a veces subían un jeep con Tardivo y con Krauss y se creía el tipo el Führer más o menos visitando el frente de batalla. Siempre fue justo, sí, pero muy exigente. Ahí nunca le mentimos y por eso nos agarró confianza, porque tanto los secretarios de Bernardi como nosotros
eran de 35 años. Claro. Los viejos ahí eran Bauman, Sí, que tenía, qué sé yo, 54 por ahí, más Claro. o menos. Pero éramos todos pendejos. Y los que estaban abajo, todos eran ingenieros de 25 a 30 años. correcto. Fabuloso. Ahora vamos a ver una parte que también Lenny toca en un capítulo especial, la llamada voladura. Bueno, Porque- este ingeniero Fowler, alemán, que Sí. fue contratado por la IECO, él fue el que diseñó la obra en general y cambió esto, como les había dicho yo, que en un Sí. comienzo era de tierra con un manto de arcilla en el medio. Correcto. Y resultó un golazo porque esta foto y la filmación recorrió el mundo. Sí, Era correcto. un caso inédito. Fue tapa de los diarios de prácticamente todo el mundo. Yo les traje varias fotos. Quienes quieren tener estas fotos pueden pedirme, sin problema le podemos pasar. ¿Sí? Es un juego de imágenes monumental que nos dice que recorrió el mundo. Con esa, Ahí se juntaron las aguas, Sí. las de abajo con las de arriba. con la de arriba. Y con la voladura, al terminar, se juntan de nuevo las aguas y se retoma el cauce. ¿Sí? Y aquí tenemos dos grandes protagonistas, ambos presidente en el 97. Este era un hombre espectacular. Fernando Enrique Cardoso. Mucho quería al Paraguay. Siempre nos entendimos muy bien, a tal punto que yo le había pedido que alcemos la tarifa para que ese diferencial se proyecte a los 50 años, se tenga pagada toda la obra. Eso se logró a los 50 años de represa y el Paraguay no debe nada. Desde 2023, fue en febrero, exactamente como se proyectó, se cumplió. Este acuerdo, ellos lo hicieron en el 97, en 1997, y en el 2023 se cerró la deuda. No se debe un centavo por Itaipu. Lo hicieron estos dos grandes presidentes. Pero manteníamos una buena relación, siempre tratando de solucionar los problemas. Y esto es lo que nos mencionó el presidente, el vertedero, una obra monumental. ¿En qué región está esto, presidente? La parte paraguaya es la que comienza desde Sí. aquella casilla que está allá, Sí. toda esta curva y el vertedero. Eso es lo que nosotros hicimos. Y con esto tengo entendido que damos por terminada la construcción de la mayor hidroeléctrica del mundo hasta el día de hoy. Creo que muchos sabrán que hace 2 años atrás, entró al Guinness Itaipú como la hidroeléctrica que mayor cantidad de electricidad aportó en el planeta Tierra. ¿Sí? No es poca cosa. Y si se descuidan, yo creo que el lago artificial creado por Itaipú, si no es el mayor lago artificial, debe estar cerca de uno de los más grandes lagos artificiales del mundo. ¿Sí? Un lago bastante bien tratado, por cierto. Presidente, si quiere agregar algo, por favor. A 50 años de Itaipú, les quiero contar que lo que más tenemos que cuidar ahora es el agua. La herramienta, el gasoil que mueve las turbinas es agua. Y cada vez va a llover menos. No quiero pensar que teníamos que agarrar unas 50.000 hectáreas, cavar y guardar ahí el agua. Parece una utopía, pero en Brasil, por eso es que digo que el relacionamiento que hacíamos con Fernando Enrique tiene que continuar con los otros gobiernos para los problemas tratar de solucionarlos en conjunto. Resulta que ellos tienen 13 hidroeléctricas agua arriba. Pueden guardar el agua para nosotros, pero para eso tenemos que mantener buenas relaciones con esta gente. Porque si no, nos pueden decir, señores, nosotros esto guardamos para nosotros. Y Paraguay. Entonces, todo hace que las cosas hay que manejarlas
en conjunto, dialogando y concretando, y no una agresión o no sé, decirle, andan en malas relaciones concretamente. Nosotros arreglamos las cosas con Estados Unidos, pero no se olviden que tenemos un imperio acá al lado, con el cual se hacen las exportaciones, depende mucho de ellos, así como la Argentina. Gracias. Estaba previsto que lo hiciera yo y después el ingeniero Guamose, pero Sí. yo creo que sus aportes fueron tan importantes y monumentales que, ¿sí? Si quiere agregar algo a modo de presentación, presidente. No sé por qué preparé un discurso. Pero, No, lo que pasa es que tuvimos una... Quiero contar que cuando acá mi amiga Leni Pane, que es mi contempa, pero no quiero contar la edad mía porque van a hacer relación con ella. De modo que cuando ella me invitó a presentar el libro, dije yo, ¿de qué es lo que voy a hablar yo? Si no es de ingeniería o de cosas, porque la idea de ella de hacer esto a los efectos de que quede siempre flotando entre los niños y los jóvenes, esa etapa, así como la guerra del Chaco, que fue comentada hasta nuestros días, a pesar que desaparecieron todos los combatientes. Lo que nos queda escrito, no está escrito. Después comienzan los falsos historiadores a manejar y a inventar cosas que no pasaron. De modo que aquí, como estuve 11 años ahí, pues acá traté de palmar en estos dos libros y en el tercero, que veo que no tenés, que te voy a enviar. También es donde decidí todo el dinero que a través de Itaipú y nuestro trabajo ingresó al Paraguay. Es una cifra bastante importante y por área. Aparte también que el gobierno se hizo respetar en la parte del pago, que no ofreció cruceiro, sino ofreció dólares. Mucha gente decía, la garantía de Paraguay, nunca el Paraguay puso una sola garantía. Brasil es el que puso las garantías y se consiguió los créditos. Para Itaipú se hizo en base a créditos. Por lo tanto, en la medida que vayamos pagando las deudas, lógicamente el costo de la energía tiene que ir bajando, que es lo que están reclamando los brasileños hoy, que eso tiene que ser $10. Lógicamente que acá se quiere siempre tener un plus para gastos sociales, que fue un error del señor Nicanor Duarte Frutos, porque eso fue todo tragado por los políticos, en vez de potenciar ese dinero en fortalecer la ANDE para que se pueda más rápido todavía usar la energía en el Paraguay. Bueno, pero no quiero hablar mal de nuevo, así que me callo. ya, perfecto, presidente. Ingeniero, queremos escuchar lo que usted escribió, el discurso que preparó. ¿Puede? ¿Yo para qué me voy a leer sin nada? Bueno, está bien. Entonces, después de ver las fotos habladas magníficamente acá por el ingeniero y preparado por nuestro historiador Roberto Paredes, ahora a continuación vamos a escucharla a nuestra escritora Leni Pane hablando sobre el libro para niños Cuando el río rugió. El nombre ya es impactante. Te escuchamos, señora Leni. Bueno, muchas gracias. Yo agradezco a todos los que están en la mesa, les agradezco de todo corazón. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar acá. Gracias, Roberto, gracias, Carmen, por todo lo que dijiste. Y a todas las amigas que están aquí, pero muchísimas gracias. A mis compañeras de EPA, mis compañeras de baile, que también están. Así que muchísimas gracias a todos los amigos y las amigas que nos acompañan esta tarde, que es una fecha, parece que un poco difícil para algunas personas, pero no para ustedes, así que doblemente les agradezco. Yo quería distraerles a ustedes 12 minutos, pero creo que a lo mejor es menos, y voy a procurar
no esgrimir el micrófono como una espada, según lo que me dice siempre mi amiga María Eugenia, a quien le agradezco muchísimo el que ella esté aquí. Igual que a Carmen, que se animó a publicar eso, porque yo creo que los editores siempre se animan a hacer algo, porque no siempre tampoco saben el éxito que puede tener. Roberto, que lo conozco desde que lo conozco, ¿verdad? Es una fuente de historia maravillosa. Y al ingeniero, que ya nos demostró el ingeniero Guasmosi, que todo lo que se puede decir de Itaipú es poco porque casi no sabemos nada. Así que muchas personas a mí me dijeron, ¿qué se te ocurrió a vos escribir sobre Itaipú? No sos ingeniera, no sos arquitecta, no sos técnica en nada. Vos escribís, vos estás en ciencias sociales, siempre decís que seguís ciencias sociales porque no te gustaban los números, etcétera, etcétera. Y mi respuesta a eso siempre es muy sencilla. Yo leí las memorias del ingeniero y me quedé impactada por eso. Me quedé impactada y quise de que todos sepan lo que los paraguayos hicieron acá. Y ese es el motivo del que yo tengo ahora un libro pequeño, porque creo que si los grandes todavía no se enteraron de tantas cosas, empecemos con los niños, porque si los grandes no saben, tampoco van a poder transmitir a los chicos. Así que vamos a empezar con los niños y Carmen es la otra que valientemente se anima a publicar, ¿verdad? Toda la información que teníamos era de hace 50 años, era de boca a boca, era de la incipiente televisión, era de una radio que no acostumbraba todavía a mandar personas en los lugares de los hechos. En fin, era otra forma de hacer radio, otra forma de hacer locución, etcétera, etcétera. Pero, de todas maneras, esa información que recibimos, esa información, eso que sabíamos más o menos, lo que vimos en la televisión, incluso la voladura del puente, la voladura del desvío, ¿verdad?, del río Paraná, todo eso lo habíamos visto en televisión, pero tampoco sabíamos la magnitud de aquello. Y eso es lo que hoy día tenemos la oportunidad de que nos haya hecho saber el ingeniero Guasmosi con cifras, con ejemplos, con fotos. Es realmente un libro maravilloso. Aparte de que él es el segundo, solamente hay 2 presidentes que escribieron libros. Los otros presidentes se llamaron al silencio de los tiempos. Así que eso también yo lo felicito muchísimo, porque es el único presidente de Paraguay que ha escrito un libro con Eligio Ayala. Bueno, entonces yo pienso, ¿verdad? Y por lo que al no saber nosotros, al no saber más cosas, es porque algunos no lo vivieron y los que lo vivieron todos los días de su vida en ese momento tanto que ese día a día se hizo cotidiano en ellos. Y el hecho de saber de que lo que estaban haciendo era para siempre, que era el más grande, que era lo más inmenso, era para ellos una costumbre escuchar. Escuchaban todos los días. Entonces, lo que es costumbre, lo que se hace cotidiano, tampoco se transmite lo que se cree que es extraordinario. Yo creo que es extraordinario. Yo solamente creo, y creo, igual que Cicerón, por ejemplo, Marco Tulio Cicerón, el año 45 antes de Cristo, que decía que nada se puede hacer si no hay entusiasmo. Y yo creo que eso es lo que tuvieron estos, llamémosle chicos, tenían 35 años, dice que hay gente que había menos, tenían entusiasmo por una cosa nueva, tenían entusiasmo de hacerlo y lo hicieron.
Lo mismo dice, por ejemplo, el padre Miguel Arraiza, dice, ningún hombre ha llegado a ser grande sino ha sido movido por cierta divina inspiración a la cual llamamos entusiasmo. Nosotros le llamamos entusiasmo. Hoy otros chicos, los chicos de hoy día, no van a decir que tenía entusiasmo, van a decir que tenía un chip diferente. Eso van a decir. También Emerson, el escritor, decía también de que nada se hizo grande en el mundo sin haber tenido entusiasmo. Como les digo, eso es lo que yo he visto en el libro. En este libro de tantas páginas, eso es lo que yo he visto, entusiasmo por una cosa. Y ese entusiasmo construyó esta maravilla. Pero esa maravilla también tiene otro contenido que no refleja cuando el ingeniero está contando de que que es algo de construcción, porque él es ingeniero y habla en términos de construcción. Yo vengo de ciencias sociales, entonces tengo un vocabulario así seguramente diferente, y es que ahí hay, en ese entusiasmo, indudablemente hubo genio, no cabe la menor duda, y fue un genio transformador, y el entusiasmo por ese genio transformador fue el hecho de unos haciendo para otros. Yo quiero que entiendan, como yo entendí, de que lo que acabamos de ver todo era grande. Vieron las ruedas de los vehículos, las dimensiones de la represa, todo era enorme. Pero enormes son las cifras, unas cifras extraordinarias. Yo me felicité muchas veces, ¿verdad?, de no haber seguido ingeniería cuando veía esas cifras, ¿verdad?, y cuando veo hoy. Es fantástico. Y todo era grande, todo. Hasta los chicos se hacía grande ahí. Y por lo tanto, eso es un monumento no solamente de piedra, y un monumento al servicio de otros porque nos sirve a nosotros, es un monumento a la inteligencia, porque ahí hay inteligencia. Hay cosas que se inventaron para hacer ahí. Hay cosas que se tuvieron que inventar porque no existían y se inventaron ahí. A lo mejor no están ni siquiera en el libro de Forbes, pero se hicieron. El ingeniero nos dijo hace un rato que había unas bateas muy grandes y que eso se había usado, para poner ahí el cemento que iba a usarse, que se usó. En fin, hubo mucha. Y la otra cosa que le acaban de preguntar al ingeniero, ¿cuántas personas trabajaron ahí? Yo aquí contabilicé 40.000 personas de todo lo que contaban aquí, de los cuales, de esos 40.000, pasó de todo. Hubo gente que sufrió accidentes, como el que contó él. Habrá sido varias personas que tuvieron los accidentes. Y nosotros, pero todos los 40.000 que estaban ahí, sí que dejaron sudor y sangre en cada una de las piedras que están ahí. Y así como nosotros pensamos de que tenemos héroes, nuestros héroes de guerra, de la guerra del 70, de la guerra del Chaco, y los llamamos héroes, que esgrimieron fusiles para defender a la patria. Bueno, la gente que estaban ahí no esgrimieron fusiles, esgrimieron herramientas, pero también para hacer patria. Y yo creo que esa gente son también héroes y los debemos llamar héroes civiles. Este librito que hoy presentamos tiene un propósito. Cada ser humano viene
portando un talento. Al igual que la parábola de los talentos, se premia al mejor y al que utiliza cada uno, a cada uno de la mejor manera. Y se premian a sí mismos, cada uno de esa gente, cuando lo que hacen a favor de otros. Eso es a favor de otros. Eso es para nosotros, para nuestros hijos y nuestros nietos. El ingeniero Guasmusi no pensó eso para él. Para él, no. Pensó para su país y su país convertido en patria. En conclusión, ya hablo mucho. El ingeniero Guasmusi, para mí, es la figura visible de un numerosísimo grupo humano que cambió la historia en nuestro país el día que el Paraná cambió de rumbo. Pero el Paraná no cambió de rumbo porque quiso. Le obligaron a hacerlo y ese día él protestó muchísimo. El río Paraná, se escuchaba en la televisión el ruido que hacía cuando cambiaba de curso, y yo le llamo como un rugir del alma. Y ese rugir que lleva el nombre del librito, El día que el río rugió, dejó para siempre una huella imborrable en la memoria y en la historia de todos los paraguayos. Gracias. Me olvidé de comentar algo. Cuando Stroessner me llama y me dice, ahí van los convencionales colorados, quiero que los reciban la obra. ¿Y cuántos son? Le dije, 330. A la pinta, bueno, vamos a estar en el comedor de los obreros, vamos a acomodarlo, presidente, no se preocupe. Bueno, fueron los tipos, le hicimos recorrer en plena construcción, y le vamos al comedor, y en el comedor entraron los periodistas a preguntarle a ellos, y bueno, ¿y qué les pareció esto? Y uno de ellos ya estaba cerca mío, y le dijo lo siguiente, "Ta eporama ninde", en guaraní el tipo dice, "Con amita y te caca, coñen bozara y paite, coñan del río por ahí te". ¿Entiende lo que quiere decir? Estos mitaí vinieron acá a romper todo el hermoso río para hacer. Otra cosa que también les sugiero para la gente que tiene empresa. Nosotros en el tratado, que es un monumento jurídico, se debe escribir mucho sobre ese tratado. Había que escribir y desmenuzar, porque ese tratado actualiza antes de la construcción, durante y después de la construcción. Fueron unos cerebros espectaculares esa gente. En ese contexto, el contrato exigía tener una sección de psicología. Pues nosotros contratamos a una persona, se le daba un sueldo y se quedó acá en Asunción. Cuando una máquina que todavía debíamos $500,000, la camioneta, la dopadora, la DS10, la más grande, resulta que el mejor calificado para manejar esas máquinas, nosotros mandamos a Curitiba a los empleados nuestros, ¿verdad? Eran reclutas, salidos del cuartel, etc. Bueno, a Curitiba ya a seguir cursos, contratados por Caterpillar para manejar las máquinas. Pues el mejor topadorista le pusimos a la máquina esa. ¿Qué les cuento? Que el tipo estaba trabajando en el borde del río y tuvo, según los médicos, ¿verdad?, un lapsus. Se fue con la máquina y todo al agua. Lo rescatamos al tipo. Desde ese día hasta la que va a limpiar la oficina, le hacemos pasar por la oficina de psicología. Y realmente uno no puede, hay profesionales para eso y para evitar problemas. Siempre hay gente disociante. Esa enseguida se la califica y hay que separar de la manada.
destruye enseguida todo. Es notable cómo ellos localizan enseguida al hablar así con ellos. Generalmente nomás, si es mujer, el varón se enamora de la psicóloga. Y si es hombre, la mujer se enamora del psicólogo. Bueno, muchas gracias. Es tan ameno el ingeniero Guasmosi que podemos estar acá hasta el amanecer para escucharlo, porque no te cansa y tiene tantas cosas para contar, ¿verdad, ingeniero? Tantas cosas vividas, Dios mío, tanta lucha, tanto trabajo, y es un honor que esté acá presente con nosotros y nos pueda dar estos testimonios. Bueno, muchas gracias a esta brillante mesa y muchas gracias a todos los presentes que hacen posible de que la literatura siga en nuestro país, que es tan difícil de que continúe, pero que si nosotros estamos presentes, vamos a seguir adelante. Muchas gracias.